¿Cómo están? Dios les bendiga. Deseo que estén muy bien. Dios los tenga muy fortalecidos, muy bendecidos, victoriosos, pero llenos de gratitud, ¿verdad? La gratitud es de Dios. La gratitud no solamente nos posesiona en un disfrute de lo que tenemos, sino nos pone la mente clara, el corazón descansado y un alma ligera, porque estamos felices con lo que tenemos. La gratitud es justamente estar contentos y felices con lo que tenemos, ¿verdad? Y el tema que vamos a compartir es de la pérdida a la abundancia. De la pérdida a la abundancia. Podremos decir, ¿cómo es que después de perder vamos a tener abundancia? Eso solamente lo hace Dios. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar compartiendo su palabra. Bendiga este tema, Señor, de la pérdida a la abundancia. Vamos a usar su libro que inspiró usted para que exista en estos días, que es el libro de Job. Padre bendito, denos la facilidad, Señor, de transmitir y compartir su palabra, que sea sencillo y profundo. Le oramos en su nombre, Señor Jesucristo, y Espíritu Santo que esté en este lugar. Amén y amén. Bueno, de la pérdida a la abundancia, muchas veces estamos un poco tristes por lo que perdemos, ¿verdad? Por lo que se nos va de la mano, y verdaderamente hay veces que no hacemos reflexión de que si nos preocupa perder es porque nos hace falta fe. Un hombre carente de fe siempre no solamente le va a doler perder, le va a preocupar perder. Porque una vez cuando usted pierde, ¿ya qué le preocupa? Porque ya no tiene nada, ¿verdad? Cuando usted ya perdió, ya no le preocupa perder. Bueno, ya no le preocupa perder. Entonces, lo que nos preocupa es lo que más lastima. Y muchas veces, le voy a decir algo, la pérdida no es justamente lo que determina su éxito, su estatus, su nivel socioeconómico. La pérdida no va a determinar quién es usted. La pérdida no es su identidad, ¿sí? Perder, entrar en crisis, no es nuestra estación donde vamos a quedarnos. Es un tren que va de paso y se estaciona un momentito, como el tren Maya. Se pasa, recoge, suben, bajan en Valladolid y sigue su ruta. Así nosotros muchas veces la crisis es como un tren. La crisis de la pérdida es como un tren, va pasando y se va a detener en algún momento. Pero nuestro destino no es la pérdida, nuestro destino es la abundancia. Nuestro destino es justamente la abundancia que viene de Dios. Muchas veces para llegar a la abundancia tenemos que perder, pero somos tan aguerridos, tan aferrados a no soltar, ¿sí? Que fíjese, el no soltar en una crisis nos puede llevar a perder más. Y un personaje en la Biblia que verdaderamente perdió todo, sus propiedades, sus hijos, sus empleados, absolutamente todo, incluyendo su salud, ese fue Job. Pero ¿cómo podemos hablar de un hombre que era muy bueno y era de alta estima para Dios Jehová? Yo no tengo el nivel de Job, definitivamente no lo tengo. Y no es que me falte fe, no, es que simplemente no tengo el nivel de Job en temas espirituales y en conexión con Dios como lo tenía Job. Job, vamos a leer aquí en el capítulo 1, ¿quién era Job? ¿Sí? Dice, capítulo 1 de Job, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Fíjense, perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Dos poderes del cristiano. El temor a Dios nos hace sabios, nos hace inteligentes, nos hace prósperos. Escuchen esto. Y nos hace atravesar una crisis con éxito. Claro, la palabra sería, a ver, Severino,
Explícame, ¿atravesar una crisis con éxito? Claro, claro que sí. El que no tuvo éxito para cruzar y caminar el lago fue Pedro, perdió la fe y se hundió. Atravesar una crisis con éxito se requiere fe, pero para tener la fe necesitamos ser temerosos, ¿sí? Que es el primer, para que usted sea sabio, el temor a Jehová, la inteligencia. Para ser inteligentes tenemos que ser temerosos de Dios. Y es lo que tenía Job, temeroso de Dios y otra cosa, apartados del mal. Con alguien platiqué hace un mes, una hermana de una iglesia, y estábamos cruzando palabras de temas de ministerio, y me dijo que cuáles eran mis metas para el 2026, y yo le dije, yo no tengo metas para el 2026, las estoy armando ya ahorita en el 2025, y las metas inician en este 2025, y justamente le dije, me gustaría apartarme del mal en mis ojos, en mi oído, en mi boca, en mi ser, en mi cuerpo, en mi mente, en todo, para caminar en el 2026 con certeza y no pensando, creyendo lo que va a pasar o no va a pasar. Y me acuerdo muy bien que ella le impactó cuando le dije, me dice, entonces usted peca, le digo, posiblemente sí, pero apartarnos del mal es algo generalizado. Y Job era un hombre que no hacía el mal, o sea, era una persona temerosa de Dios. Aquel que teme a Dios no roba, no mata, no comete adulterio, no desea a la mujer ajena, o sea, cumple con los 10 mandamientos. O sea, yo no sé de qué denominación sea usted, querido, pero los 10 mandamientos es incluso hasta para el ateo. Pero imagínese un ateo que dice y jura que no tiene comunión con Dios. ¿Ok? Y que él no necesita de Dios. Escuchen esto, que no necesita de Dios. Pero por este lado, en su empresa donde trabaja, roba, hurta, anda con la secretaria, anda con esto. ¿Vio usted? Sí necesita de Dios, porque si no necesitara de Dios, él no haría estas cosas. Y el que necesita de Dios necesita la Biblia para guiarnos. Ahora en la semana me topé con un pastor y este pastor me dice que él no necesita la Biblia, que para él la Biblia entra en tercer plano. Y yo le digo, no le digo, qué bueno, ¿verdad? Pues sería ser hipócrita. Le dije, bueno, en mi caso, para mí la Biblia está en el mismo nivel que Dios, aunque es un papel. Un papel, le digo, es la Biblia, es un libro inspirado por Dios. Bueno, una persona que no va a la Biblia, como un ateo, por supuesto que no va a tener comunión nunca con Dios, pero también no se va a saber conducir en la vida. Imagínese un ateo que su vida sea un caos por ignorar la Biblia, por tener conflictos con la Biblia, o simplemente como Hopkins, ¿se acuerdan el inglés? Que odió a Dios hasta su último existir. Hay ateos que odian a Dios. Nosotros, gracias a Cristo, hemos sido rescatados, renovados, comprados a precio de sangre, y nosotros somos del nuevo pacto, o sencillamente, para que usted me entienda, de la cruz del Calvario para acá. Cristo nos los pone más sencillo porque Dios mandó a sufrir por nosotros a su Hijo y a dar su vida por nosotros, y nuestros pecados fueran limpiados con su sangre. Fíjese. Y esa sangre, ¿sabe qué nos dejó? Una señal que debemos vivir apartados del mal. Y ese era Job, vivía apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos vamos al versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes, o sea, eran muy alegres, eran muy abundantes. Job era un patriarca, se podría decir, ¿no? O sea, era alguien que tenía solvencia económica, ¿sí? Nos vamos a ir un poco más adelante, ¿verdad? Para el versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de la convivencia, Job enviaba
y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado. Escuchen esto. O sea, Job no solamente era un padre, era un gran intercesor, mediador, pacificador, redentor. Escuchen esto. Entre Dios Jehová y sus hijos. Y lo que acontecía en su casa. Imagínense, yo creo que uno que otro pues sí se pasó de vino, yo creo, y aquí lo podemos ver, porque Job le preocupaba, por eso entraba él en oración, en comunión con Dios, y dice, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días este ejercicio Job. ¿Sí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le pregunta Dios a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has creado alrededor a él y a su... Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a lo que todo lo que él tiene? O sea, Dios le decía a Satanás, no has andado merodeando, rondando la casa de Job, ¿verdad? Y si nos vamos más adelante, por supuesto que viene lo que inicia la gran calamidad de Job. Dijo Jehová, en el versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo tiene. He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, o sea, los empleados de Job y de la familia, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todas estas noticias que se convertirían en una crisis tremenda en la vida de Job, todas estas noticias estaban llegando una tras otra, una tras otra, una tras otra. Todavía, dice el versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento del lado del desierto llegó y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí nos vamos a detenernos. De la crisis a la abundancia. ¿Qué sentiría usted como padre que le digan que a sus 2 hijos, a su hijo, le pasó algo, lo que haya sido, y perdió la vida? ¿En qué crisis entraría usted como cristiano? ¿En qué crisis entraría usted como cristiano? Y aquí es el punto, queridos, donde inicia la crisis de Job. Sus hijos. Sus hijos. Voy a volver a leer el versículo 19 del capítulo 2 de Job, ¿sí? Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo,
esta es la parte que yo admiro de Job. Esto es aceptar que Dios ha mandado la crisis y no fue el diablo. Bendita crisis, yo creo haber dicho Job, bendita crisis que me permitió ver el rostro de Dios Jehová. Vamos a ver cómo es la expresión de Job. Dice en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros como cristianos debemos decir gracias por esta crisis. Gracias por lo que estoy pasando. Gracias en que el turismo desde hace unos meses decayó, fue en picada. Gracias Dios porque los hoteleros posiblemente con esta crisis se harán más humildes, más conscientes, ¿sí? Más sensibles con el personal, ¿verdad? O sea, vean, bendito sea Dios. Yo creo que Job, podríamos decir que no leía la Torah o por decir algo al respecto. Y Job decía, bendito Dios que me ha pasado que este viento mató a mis hijos, esta tormenta de desierto, ¿verdad? Sin embargo, Job dice, bendito sea Dios que me ha llegado todo esto. El versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job. Fíjense, no pecó Job. En crisis cometemos pecados de dudar del poder de Dios. En crisis nos podemos meter en negocios ilícitos para adquirir recursos, para apalancarnos y seguir adelante, ya sea para los que son dueños de negocios cristianos. Muchas cosas al respecto podemos comentar, ¿verdad? De hecho, crisis en el matrimonio. La crisis en el matrimonio normalmente dicen que un clavo saca otro clavo, ¿no? Bueno, van y se buscan otro hombre, otra mujer para complacer y satisfacer la carne, los deseos de la carne. Pecado. O sea, imagínense, ya de por sí tiene una crisis, una problemática en su matrimonio. Y luego entonces usted va y busca más problema. Pecado. Sin embargo, Job no enfocó su mirada en el pecado, se enfocó en la gratitud. Escuchen esto, por favor. Entre la crisis y la abundancia, que es el tema de este video, existe la gratitud. Gracias, Dios. Gracias por esta fiebre. Gracias por esta diabetes, porque dejé de tomar ese refresco negro en cantidades. Gracias porque me dejé de atascar de una cantidad tremenda de carbohidratos. Gracias porque ya no me como 2-3 bolsas de Sabritas al día. Gracias, Padre, porque ahora me cuido. Gracias, cáncer, porque a pesar del milagro que usted hizo, hice mi parte y trascendió mi transformación hacia usted, ¿verdad? Job no pecó, ¿sí? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno, imagínense. O sea, si traducimos un poquito, o sea, no atribuyó a Dios la desgracia que estaba viviendo, la calamidad, porque de hecho el capítulo 1 así se llama, la calamidad de Dios, en Reina Valera 1960. De acuerdo a la versión de la Biblia es el título, pero Reina Valera 1960 dice calamidades de Job. Calamidad es cuando usted ya está hundido, ya se acabó su vida. Y no obstante este cuadro de crisis, ¿sí? La crisis en Estados Unidos que afecta a nuestro estado, ¿no? Hay crisis económica en Estados Unidos, baja el turismo, no hay recursos para los americanos viajar a nuestro destino para vacacionar, la ocupación hotelera baja, el movimiento en el aeropuerto baja, los sistemas de transporte turísticos bajan, los consumos en los restaurantes bajan y por lo tanto en el centro, ¿qué hace? Se comprime y se restringe una economía, o sea, ya no fluye, ya no se mueve la economía, ¿verdad? Pero ¿saben? Dentro de toda esta crisis faltaba una, y justamente está allá en el capítulo 2, en el versículo 10, algo que a mí me impacta. En una crisis, queridos, en un matrimonio, vamos a hablar en el contexto económico financiero, vamos a usar lo financiero.
su negocio le está yendo muy mal. En su trabajo le bajaron el sueldo por temporada porque la empresa no alcanza a cubrir su nómina y hay que hacer ajustes. Miren, bendita la mujer que apoya al esposo en momentos de crisis. Esas mujeres son muy especiales para Dios y muy significativas para el matrimonio y la familia. Pero lo significativo se vuelve hereditario. La actitud que la mamá tome ante el padre que pasa una crisis, que perdió el negocio, que está en crisis el negocio o su trabajo está por perderlo, la mamá entra, así como han visto que está el padre, está la madre abrazando y abajo 2, 3 hijos abrazando a la madre, ¿ok? Viene la madre, la esposa, y abraza al esposo y dice, no importa que nos vayamos a una casa de Infonavit, no importa que nuestros hijos se vayan a un colegio de paga, hablando que si usted tiene un nivel socioeconómico, no donde tiene su hijo en los colegios de paga, etcétera, casas, casa de lujo y cosas así, ¿no? Y la esposa dice, no te preocupes, querido, mi amado, no te preocupes, si tenemos que empezar de cero, lo haremos. Tú eres, así como yo soy mujer virtuosa, tú también tienes virtudes y tienes dones, y siempre has buscado lo mejor para nuestra familia, y esa mujer abraza al esposo, y es uno de los apalancamientos más grandes para salir de una crisis. El matrimonio, la unidad del matrimonio determina la longevidad o la corta edad de una crisis en una familia. ¿Sí? Pero le voy a decir algo, lo opuesto. Y lo opuesto está aquí en el capítulo 2, versículo 10 de Job. Vamos a leer qué le contesta, qué le dice la esposa de Job a Job. Le dice, bueno, vamos a leer un poquito un versículo anterior, el 9, dice, entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Porque aquí es donde va, iba a leer el 10, pero es el 9 y 10. ¿Aún retienes tu integridad? O sea, su fidelidad, integridad era todo. O sea, en la palabra integridad aquí vamos a conjugar algo que estaba llevando a los hechos Job, porque la Biblia dice, me amarás con todo mi ser, me amarás con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con todo de ti. O sea, Job, su esposa sabía que Job amaba a Dios Jehová con todo su ser y por encima de ella. Yo creo que por eso dice lo siguiente, maldice a Dios y muérete. ¿Le gustaría tener usted una esposa de este calibre? ¿Le gustaría tener usted una esposa que le diga a usted, muérete en plena crisis, temporada baja, no tiene para la hipoteca, no tiene para pagar Telmex, no tiene para el súper, no tiene para esto, no tiene para el otro, y etcétera, 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 etcétera? Y que su esposa le diga, maldice a tu Dios y muérete, maldice a tu Dios y muérete, Job. Qué triste, ¿verdad? Esto sí fue crisis para Job, ¿saben? Porque él ya tenía todas las noticias de crisis, pérdida, 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 pérdida. De hecho, antes de entrar esto, donde se rasga el cuerpo, se rasca con un ladrillo, con una piedra, antes del versículo 9 viene relatado eso del capítulo 2 de Job, por si gusta leerlo allá en su casa, en su oficina, donde vaya a estar, ¿sí? Pero imagínense, maldice a tu Dios y muérete, Job. Y Job le contesta a su esposa, dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Job le dijo, has hablado como una mujer tonta e ingrata, despiadada. O sea, infatua es que la señora esta no tenía ningún gramo, ninguna medida nanométrica, que es la medida más pequeña hasta ahorita, de una comunión con Dios. Estamos hablando de un personaje
que se suponía que no debería de pasar nunca por crisis. Job no le debía a Coppel, no le debía a Electra, no le debía a Banorte, no le debía a las tarjetas de crédito. Su carruaje estaba pagado, no se lo debía a la Chevrolet, a la Ford, no se lo debía a la Nissan. Imagínense, o sea, Job tenía una vida tranquilísima. Pero, ¿sabe? Cuando yo me he metido mucho a leer el capítulo 1 y 2, yo estoy seguro que Job tenía muchos conflictos con su esposa, pero no lo narra la Biblia. Estoy segurísimo. Y si en ese entonces existieron los sartenes de estos de Tefal, yo creo que varias veces le tiró su sartenazo la mujer a Job, ¿verdad? Queridos, no tenemos que ir tanto a la psicología del hombre o de la mujer, al comportamiento del hombre o la mujer en un matrimonio. El capítulo 9 lo dice: maldice a tu Dios y muérete. O sea, ¿usted le diría eso a su cónyuge? Maldito seas y muérete, maldita seas y muérete. Si alguna micra de eso ha pasado en mi mente, Dios tome mi perdón y tenga misericordia y piedad de mí. Y fue que le dijo: Job, has hablado como cualquier mujer, ¿sí? Has hablado como cualquier mujer, fíjense. Y por supuesto, todos hemos maldecido algún día que hemos nacido por la crisis que hemos pasado. Una crisis nos deprime, nos pone en depresión, nos bajan las defensas y vienen más crisis. O sea, no solamente ya tiene la crisis económica, ahora tiene sus defensas bajas, sus plaquetas bajas, y se vienen más cosas. Dolor en la lumbar, claro, porque exceso de preocupación por todas las deudas, compromisos que tiene empleado o empresario. Queridos, todos hemos pasado por ahí. Descalcifican el cuerpo, exceso de preocupación, descalcifican el cuerpo y se centra en lugares como la lumbar o la pantorrilla, por ejemplo. Hay gente que luego tiene mucho dolor en la pantorrilla y créanme que es exceso de preocupación. La pregunta que me han hecho: ¿cómo se combate eso? La Biblia dice, de hecho, Nueva Versión Internacional ya quitó este versículo de Mateo, y dice la Biblia: este género se va con ayuno y oración. El mismo rey David dice: mis huesos se envejecieron por tanta angustia que pasaba el rey David, problemas con su hijo, problemas con su otro hijo. El otro hijo viola a la hermana, a la media hermana, ¿sí? Luego el otro hermano mata a su hermano. Imagínense cómo está su condición de salud física de David, por supuesto, hecho pedazos. Todos hemos maldecido algún momento de crisis. No hubiese llegado aquí, maldito el día que llegué aquí, etcétera. Maldito el día que elegí este negocio, maldito esto, maldito el día que me entrevisté y me contrataron porque ahora tengo esta crisis, etcétera, etcétera. Y no solamente nosotros podemos maldecir. Mira, ya en el capítulo 3 dice: Job maldice el día que nació. Después de esto abrió Job su boca, maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. O sea, se está hundiendo Job. O sea, ya aquí entra una crisis Job por la manera en que está hablando. O sea, de las pérdidas materiales y de sus frutos, sus hijos que murieron, ahora ya él tiene unos problemas de salud mental. O sea, él ya está aquí hablando de una manera pues no apropiada a ese Dios que mismo dijo: Dios, hombre, bueno, perfecto, intachable. ¿Sí? Entonces Job maldice, ¿sí? Pero fíjense que en las crisis, queridos hermanos, en las crisis Dios no la hizo para que usted tenga una identidad con la crisis. La crisis no es su apellido. La crisis no es el día de su bautismo. De hecho, el día que usted se bautizó, ese día usted se restauró. Usted volvió a nacer. Yo volví a nacer. Por lo tanto, ningún problema debería atormentarnos ni robarnos la paz.
ningún problema. Sin embargo, acontece que sí nos roba la paz los problemas. ¿Podríamos decir que es normal? Humanamente sí, divinamente no. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, no como ser empresario, no como tener tanto dinero, no, dice Dios, no, nada de eso, no como el mundo la da, sino mi paz que os doy es perpetua y una garantía que nada puede quitárselos. Y por eso dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no se turbe vuestro corazón. O sea, que no nos confundamos, dice la Biblia, y no tengan miedo. Miedo a perder, si tenemos que perder todo, perdemos. Queridos, la pérdida para el humano significa todo. Para Cristo es el inicio de una nueva vida. Perder a veces es iniciar una nueva vida en los negocios, como empresario, como empleado, disculpe, hasta como estudiante. Usted tuvo que dejar una universidad porque ya no podía pagarla y su orgullo a lo mejor no quiere. Y usted mete más en problemas a sus padres porque quiere que usted quiere a fuerza estudiar usted en esa universidad. Y sus padres no pueden solventar esa universidad. Váyase a una pública. A eso me refiero, ¿verdad? Las crisis, queridos, las crisis no siempre, más bien, una crisis no determina nuestra vida, nuestro éxito, ¿sí? Porque saben, las crisis en los cristianos serán un fiel testimonio de que Cristo restaura esa crisis y nos retorna abundantemente. Lo que perdimos en una crisis, usted va a preguntar, ¿me lo podrá restaurar Cristo? Por supuesto, querido, lea usted las profecías de Joel, del profeta Joel. De hecho, lea Joel 2:3, ¿sí? Lea, hay una promesa muy grande ahí. De hecho, si gusta, vamos a ver, por acá debe de estar Joel, ¿verdad? Vamos a ir aquí más rápido. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Sí, es versículo 2, dice, el versículo 2 de Joel, versículo 3 de Joel 2, dice, a ver, ¿dónde está? Sí, vamos a ver, cambiarnos de versión. Dice, versículo 2, 3, sí. A ver, deme un minutito, ¿ok? No quiero equivocarme. Perdón, es Habacuc 2:3. Habacuc 2:3, pero también lean Joel. Ahí van a ver las promesas, ¿sí?, de Dios para nosotros. 2:3 dice, escuchen esto, o sea, ¿usted cree que esta crisis va a ser eterna y que nunca va a acabar? A mí varias veces ha pasado por mi cabeza y digo, Padre, esa crisis así va a quedar, va a cambiar mi vida, voy a caer en un caos, voy a perder. Y saben, lo triste es que, y lo voy a confesar, ya que Dios restauró la crisis, bajamos la guardia, ya no amamos a Dios como cuando lo amábamos en crisis. Sin embargo, Él es fiel, dice, miren, ¿qué dice Habacuc 2, versículo 3? Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es una promesa tremenda de que lo que Dios tiene para usted en su restauración, Dios va a cumplirlo. O sea, usted nunca dude del poder de Dios para cambiar su crisis en abundancia. Y justamente vamos a leer el final de Job, allá en el capítulo 42, del versículo 10 en adelante, ¿sí? La restauración de la prosperidad de Job.
Así está titulado, del versículo 10 al versículo 17. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Escuchó esto? Aumentó al doble. De esa crisis que le quitó todo a Job, ahora era el doble de lo que tenía. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Bendijo Job el postrer estado más que el primero. O sea, el estado primero es cuando le cayó toda esta crisis y perdió todo, incluyendo sus hijos, ¿sí? Es como la lluvia postrera es mejor que la primera. Exactamente aquí vemos reflejado esa promesa de Dios, ¿verdad? Dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y de la tercera Karen Japub, ¿sí? Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, ¿sí? Y murió Job viejo y lleno de días. Aquí no dice que murió de diabetes, murió de cáncer, murió de un infarto. La palabra es clara, y murió Job lleno de días. Miren, crisis. ¿Se acuerdan de José, el soñador, allá en Génesis? Después de que sus hermanos no solamente lo vendieron como esclavo, sino el plan era que lo mataran. Y de esa crisis que pasó, porque después lo llevan a Egipto, lo compra Potifar, llega a la cárcel, pero esa crisis, ¿qué historia tuvo? Tuvo dos abundancias, esa crisis por la que pasó José el soñador. La primera, ¿saben qué fue? La primera fue sencilla, que gracias a José el soñador, una nación completa se salvó. Y la otra, dice, ustedes no se preocupen, hermanos, ustedes no me pusieron aquí. Gracias que Dios me trajo para que ustedes no murieran de hambre. Y el regalo más grande de esa crisis por todo lo que atravesó José el soñador es sencillamente, ¿saben dónde? Cuando Faraón lo nombra su segundo al mando de todo Egipto. Crisis, abundancia. Allá tenemos a una mujer, Noemí, que sale con su esposo fíjense, escuchen esta historia. Si quieren saber de crisis, esa fue la de Noemí con su esposo y sus 2 hijos. Dejan Israel porque había una crisis, ¿sí? Se van a Moab, allá con los moabitas. Y sus dos hijos de Noemí se casan. Y por ahí está el nombre de Ruth. Después acontece que el esposo de Noemí fallece. Luego, posteriormente, mueren los hijos de Noemí. Y dentro de ellas queda viuda Ruth. Inicia una crisis en su vida de ellas y Noemí se va con Ruth a Israel. Aquella crisis en la que pasó Noemí, incluyendo Ruth, ¿saben qué? Termina en una abundancia. Y no solamente eso, Ruth está en la genealogía de Jesucristo.
Crisis, aquella mujer con flujo de sangre, crisis, 12 años dice, y he gastado mucho dinero en doctores y ninguno me sana. ¿Saben en qué terminó? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Crisis, ¿saben qué terminó? Una mujer sedienta posiblemente que fue a las 12 del día, a la hora sexta, allá al pozo de Jacob, por agua. No era el punto la crisis, sino la abundancia. Porque le dice Cristo, si sacas de esa agua, seguirás teniendo sed, pero yo tengo un agua que te quitará la sed para siempre y tengo un pan de vida. ¿Y qué debo de hacer? Arrepentirte. ¿Y qué debo de hacer? Aceptar a Dios como tu Salvador. ¿En qué terminó esa crisis? Esa mujer de Samaria termina siendo una gran discípula de Dios. Y no solamente eso, gracias a esa crisis de que fue en pleno rayo del sol, Cristo se tuvo que quedar en Samaria para compartir y predicar y discipular personas que creyeron por el testimonio de esta mujer. Crisis, queridos. Jehová no solamente le dio un milagro a Ana, ¿se acuerdan? Ana lloraba, sino le dio un profeta, el profeta Samuel. ¿Sí? Sí. Queridos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita en esta crisis? Usted agarre su Biblia, abrace su Biblia, pero no como un amuleto, abrácela de que usted tiene este manual. Y yo en el nombre de Cristo le voy a decir, esa campaña, en ese desierto, meta bien sus estacas en los 4 lados de la carpa. En los 4 lados refuerce sus estacas. ¿Sabe por qué? Porque los vientos no podrán derribarlo. La crisis que está pasando ahorita no podrán derribarlo. Y esas casas de campaña pronto serán testigos de guardar abundancia. ¿Sí? Usted, déjeme decirle que Jesucristo dice que usted no mida su crisis, que usted debe de medir su fe. No mida la crisis, que quiero medir mi crisis. No, mida su fe. ¿Cómo puedo medir mi fe? ¿Y cómo la medición de fe, cómo va a haber resultados en mi vida? Es muy fácil. ¿Sabe cómo mide usted su fe? ¿Cuántas veces dobla rodillas usted al piso? ¿Cuántas veces clama a Dios? ¿Cuántas veces le pide a Dios? ¿Sí? Y si usted está en crisis, nuestras pérdidas no definen nuestra identidad. Porque dijo Jesucristo, mío eres, te compré a precio de sangre, te compré con mi vida, yo te he dado, ¿sí? Así que las pérdidas no tienen la última palabra cuando Cristo está involucrado en la crisis. La crisis no tiene la última palabra la tiene Cristo Jesús. Por eso de la crisis a la abundancia, involucre a Cristo, involucre al Espíritu Santo, involucre su santo libro, lea el manual. ¿Qué tiene usted que hacer en plena crisis? No nos vamos a involucrar acá. Si ustedes vieron, yo no hablé mucho de lo humano, malas decisiones, etcétera, mala administración, etcétera, etcétera. No, nos vamos a enfocar en que somos atacados también por el enemigo, que el enemigo quiere que usted perezca, pero Dios quiere que usted crezca. Padre bendito, gracias Señor Jesucristo. Elegimos creer que nuestras estacas serán las más fuertes y puestas en este campamento. Bendíganos, Padre, bendiga la vida de todos los que nos rodean y los que están ayudándonos, están trabajando, Padre, en la obra. Bendiga a todas las personas, Padre, que están clamando en este momento, pidiéndole ayuda a usted. No se demore en contestarles, incluyéndome a mí. Y Señor Jesucristo, le pedimos, Padre, que nos sostenga para que seamos testimonio de pasar de una crisis a la abundancia, de una crisis al éxito, de una crisis, Padre, a un testimonio, que usted de la crisis y de lo a veces hasta de lo que fue menospreciado y humillado, usted levantó trigales. Bendíganos, Señor, le damos gracias porque nos permite, Padre, tener la ofrenda del tiempo para estar aquí en este lugar. Le damos gracias, le damos la honra, la gloria y todo, Señor Jesús de Nazaret, a usted y Espíritu Santo. Amén y amén.
Hermanos, acuérdense que de crisis a abundancia involucre a Jesucristo. No se quede usted solo, no se quede. Es como dice Joel, aquí está el versículo, Joel 2:25, dice, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, del saltamontes, o sea, de la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Pero vean la parte primera de la promesa de Dios a través del profeta Joel. Les devolveré lo que perdieron. O sea, nunca dude usted, nunca dude de que Cristo le va a restaurar. Queridos, lo que para nosotros significa crisis, para Cristo es una preparación. A lo mejor quiere que seamos más humildes para todos los regalos que nos va a dar Dios en este 2026. A lo mejor quiere que seamos más disciplinados, más ordenados, más comprometidos. El Señor quiere que usted sea más diligente, que tenga un trabajo más arduo, que sea organizado, que lleve su agenda. En su casa que tenga ordenado, que no tenga usted un tiradero, porque ¿cómo va a clamar a Dios, por ejemplo, por una casa nueva si la que tiene usted no lo ordena? ¿Cómo va a clamar a Dios que le dé un carro nuevo si el que tiene es una tristeza ver cómo nunca en la vida lo lava y ni lleva que lo laven? Digo, aquí vamos a promover a Jope, al hermano Jonathan, ¿verdad? De crisis a abundancia, involucre siempre a Cristo. De crisis a abundancia, y es muy fácil, ¿ya lo entendió? De crisis a abundancia, involucre siempre a Jesucristo. Si hay crisis, involucre a Cristo. Si hay abundancia, involucre a Cristo. Hermano, ¿cómo puedo involucrar en la abundancia? ¿Diezma? ¿Ofrenda? ¿Da pan al hambriento? ¿Da agua al sediento? ¿Vio que sí hay material para contestar a todo? Dios les bendiga. Gracias por interesarles la palabra de Dios. Y les voy a pedir un favor ahora sí, se los pido mucho. Si todo esto que yo les plasmo ya lo saben, compártanlo a alguien más que ustedes creen que no sabe. Se los ruego. Compartan nuestros videos a personas que les interesa saber de Dios, de Cristo y de la palabra. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.